Vamos a poner esta reunión en manos del Señor para que sea el Señor el que nos hable directamente a nuestro corazón. Para que no se corten, Carito, para que no se vaya a caer la señal y todo. Y no quedemos frustrados. No vaya a haber nada así. Señor, no más simulacros. Señor, ya entendimos el mensaje. Señor, nada de prácticas. Queremos teoría, no prácticas. La práctica en la vida diaria, todos los días sí. Vamos a ver. Pero en este momento necesitamos es vernos todas y estar felices todas hasta las 6:30. Entonces vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias por este momento maravilloso que nos permites entrar a tu presencia, sabiendo que tú estás aquí, sabiendo que tú nos invitaste, porque como decíamos, Señor, esta invitación la haces tú. Tú eres nuestro anfitrión. Tú eres el que pones en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Y como hablábamos hoy, Señor, tú nos has llamado para cosas hermosas, para ser hijas tuyas, para ser discípulas tuyas, para llevar tu mensaje, Señor, a otras personas que necesitan una palabra tuya para ser sanas. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nuestro corazón sea visto por ti, sea examinado por ti, para que saques todas las cosas que no nos sirven, todas las cosas que nos hacen enojar, que nos frustran, que nos desalientan, que nos desaniman, que nos enojan, Señor, y que perdemos el tiempo muchas veces, Señor, en cosas tan inútiles, bendito Dios, en lugar de estar, como dices tú, con el fruto del Espíritu Santo, llenas de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de humildad, fidelidad y dominio propio. Hoy queremos, Señor, que nos recuerdes que eres tú, Señor, el que marcas, el que muestras, el que señalas, el que guías, el que haces que nosotras, Señor, seamos diferentes, porque contigo, Señor, somos más que vencedoras, contigo tenemos el poder, tenemos la fuerza, contigo, bendito Padre Celestial, lo podemos todo. Por eso descargamos en esa cruz, Señor, descargamos toda ansiedad, todo miedo, toda rabia, todo enojo, todo lo que impide el fluir de tu Santo Espíritu, nos ponemos en tus manos para que llenes nuestro corazón, nos satures de tu Espíritu Santo y que cada una de estas mujeres, Señor, que tú has puesto en este grupo, sean llenas, saturadas de ti, Señor, que se note tu presencia en su sonrisa, en sus ojos, en su hablar, en su moverse, en su actuar, en sus palabras, Señor, que sean tus palabras saliendo de nuestra boca. No queremos ser como éramos antes, no queremos ser, Señor, carnales, queremos ser espirituales, queremos llenarnos de ti, queremos ver las cosas como tú las ves, queremos concentrarnos en las cosas tuyas y no en las de la tierra, queremos ser a imagen y semejanza tuya, Señor Jesucristo, y por eso son estas reuniones, Señor, porque reconocemos que sin ti no somos nada, que necesitamos tu palabra, Señor, que necesitamos tu enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Úsanos, Señor, úsame poderosamente. Yo quiero morir para que tú crezcas y que solamente, Señor, sea tu palabra inyectada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, entonces, ¿qué es frustración? Para ustedes, ¿qué es frustración? ¿Se han frustrado alguna vez? ¿Han sentido frustraciones alguna vez? ¿Algún ejemplo de frustración? Quienes tenemos hijos, tenemos esposo, tenemos familia, hemos experimentado frustración. Sí, sí. Ese sentimiento de impotencia. La frustración es la tristeza que produce a algún objetivo no logrado o algún deseo no cumplido. Para mí sería eso, frustración. Eso. Cuando no se logra cumplir las metas, o sea, las metas que uno tiene. Que tiene uno una idea, tiene uno una meta, tiene uno un objetivo. Pero no se dan las cosas. Y llega un momento en que uno espera que eso se dé y ¡pum! No se da. Y no hay. No se pueden tener hijos, no se pudo casar, no pudo tener el trabajo que quería, no pudo hablar 5 idiomas que quería, no pudo viajar a Alaska, no pudo, o sea, cosas que tenías en tu mente, en tu corazón y no se llegaron a realizar. Entonces, ¿qué pasa? Se enfrenta uno con la frustración. Y eso, para algunas personas,
puede ser el síntoma, la ira, puede ser el enojo o puede ser tristeza. La frustración puede dar o rabia o puede dar tristeza. Pero muchas personas pierden el control y se enojan y ¿no? Entonces, ahí está el comportamiento que Dios nos quiere enseñar hoy. ¿Qué hacer con la frustración? ¿Cómo nos enseña el Señor que debemos enfrentar esa frustración con esas metas no logradas y todo? ¿Qué nos dice el Señor en Nehemías? ¿Ustedes se acuerdan de Nehemías? Que hay un versículo que debemos aprender siempre, Nehemías 8:10, que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, ¿cómo enfrentar esa frustración? Primero debemos enfrentar la realidad, o sea, no se pudo, no se puede. O sea, si ponemos un ejemplo, pongamos un ejemplo de aquí todas tenemos hijos, ¿o no? No, hay personas que no tienen hijos. Hay personas que no tienen hijos. Ahora, una mujer que quiso tener hijos, porque creo que Heji no quiso tener hijos, ¿cierto? O sea, para fue Heji, decisión mía. Exacto, entonces el ejemplo está perfecto. Es una decisión de Heji el no tener hijos, entonces para Heji no es una frustración, pero para otra mujer que sí quiso tener hijos y no los tuvo, para ella sí es una frustración. Entonces, Heidi está tranquila, pero la otra señora no está tranquila. Se está enfrentando con una realidad. Ahora, la frustración se puede dar de dos maneras. Una que es controlable y otra que es incontrolable. ¿Cuándo es incontrolable? Cuando no hay nada que hacer. La controlable es cuando yo puedo hacer algo. O sea, si yo perdí un trabajo o yo quería ese trabajo o estoy con el trabajo que quiero, pero el jefe me la tiene ahí y entonces me frustra. O sea, me gusta el trabajo, pero en la empresa el jefe no me gusta. Entonces me llevo muchas frustraciones. ¿Qué hago? ¿Eso es controlable o es incontrolable? Es una frustración que yo puedo controlar, ¿cierto? Es una frustración que yo puedo hacer cosas para mejorar esa frustración, para no sentirme tan mal. Yo puedo tener varias alternativas de solución que me llevan a no sentirme frustrada. Pero en el caso en que no pueda hacer nada, o sea, definitivamente no puedo tener hijos. No puedo tener hijos, no puedo adoptar. O sea, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que dice el Señor en Filipenses 4:19? Ustedes saben. Todo en Cristo que me fortalece. Sí. Y hay algo más. Miremos Filipenses 4, antecitos del 4:19. Voy a leer del 10 en adelante. Está Pablo hablando y dice, me alegro muchísimo en el Señor del que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. A mí esta frase llega al corazón porque es cuando nos sentimos frustradas de una manera incontrolable. O sea, que no podemos hacer nada. Tenemos que aceptar que o estamos bien en cualquier situación en que nos encontremos, ya sea teniendo hijos o no teniendo hijos, ya sea en la riqueza o en la pobreza, ya sea, dice ahí, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido, miren, he aprendido
Esto no es que nacimos, no, he aprendido, me ha tocado aprender, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Cuando nos vemos frustradas por algo que no podemos en nuestra carne, en nuestras condiciones físicas, en nuestros recursos, hacer algo, pues lo que tengo que hacer es aprender a vivir en la situación en que me encuentro. He aprendido porque es algo que Dios quiere que yo haga, que yo acepte el plan de Dios. Dios quiso que tuviera hijos, maravilloso, bienvenidos sean. Dios quiso que no tuviera hijos, maravilloso. Sé bendecir al Señor en lo que quisiera y en lo que no quisiera. Estoy agradecida con Dios en la pobreza y estoy agradecida con Dios en la abundancia, en la riqueza. Eso es algo que nos llena de gozo y nos llena de satisfacción y nos llena de gratitud. O sea, que lo primero que nosotros sepamos es que Dios tiene un plan con nosotros y que todas somos distintas y Dios nos diseñó para cosas distintas. Y al saber eso, entonces, no porque todo el mundo tenga hijos, pues yo tengo que tener hijos. No porque todo el mundo viaje, pues yo tengo que viajar. No porque todo el mundo estudie, pues yo tengo que estudiar. O sea, son cosas que Dios va dándonos y nos va diciendo, sé feliz con lo que te doy. Sé feliz con lo que tienes. Sé agradecido con lo que yo te doy. Porque de esa manera la frustración no se va a dar. Porque hay algo que yo pongo esto en manos de Dios y reconozco. Ahora otras cosas que hemos estudiado son los talentos y los dones. Yo tengo talentos que ustedes no tienen. Ustedes tienen talentos que yo no tengo. Ustedes tienen dones que yo no tengo. Yo tengo dones que ustedes no tienen. ¿Me voy a frustrar porque no tengo un don que ustedes tienen? No, soy feliz con los dones que Dios me ha dado. Soy feliz, gozosa, le doy gracias a Dios y también hay que reconocer las limitaciones de cada una. Hay limitaciones, ya sea por condiciones físicas, ya sea por condiciones intelectuales, ya sea, hay limitaciones. Hay limitaciones donde yo tengo que reconocer y decir, no, yo en esto no, o sea, si Dios quiere lo va a hacer. Pero no, reconozco limitaciones. Sin embargo, entonces, esas son cuestiones incontrolables. No me voy a sentir frustrada por eso. Le voy a dar gracias a Dios que tengo cosas que otras personas no tienen. Entonces, cuando yo hago una lista de lo que tengo y lo comparo con lo que no tengo, pues no me voy a frustrar por lo que no tengo. Voy a darle gracias a Dios es por lo que tengo, ¿sí? Entonces, es ahí donde esas cuestiones incontrolables pasan de ser frustraciones a ser motivos de oración para agradecerle a Dios. Ahora sí. Pero un ejemplo, hay personas que no disfrutan lo que tienen por estar pensando en lo que no tienen. Ajá. Exacto. Entonces se la pasan la vida con cosas que pueden disfrutarla y no la disfrutan. Amén. Que se pasan la vida pensando en lo que no tienen. Amén. Entonces es empezar a gozarnos con lo que tenemos, no a frustrarnos por lo que no tenemos o no pudimos tener, que tenían. Por eso empezamos a definir la frustración, que es ese descontento ante una expectativa no realizada. No se dio, punto. ¿Qué tengo? Y eso es lo que voy a disfrutar. Eso es lo que, ahí es donde el Señor me va a dar ese contentamiento. Señor, gracias por lo que tengo. Y cuando yo empiezo a reforzar lo que yo tengo, ahí el Señor empieza a mostrarte para qué fuiste diseñada. No para compararte con los demás, no hacer lo mismo que hacen los demás. Yo he visto personas que, ay, nosotros nos vamos para Europa, para China, para África, para Japón y en 6 días. ¿Ah, sí? Ah, no, yo en 5 días voy a hacer eso. ¿Por qué? O sea, si esa persona va a hacer eso, tú no tienes que hacer lo mismo. O sea,
es que cuando nos comparamos con los demás, cuando queremos hacer lo que otras personas hacen, antes de preguntarle a Dios, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Y muchas veces el Señor dice, quédate en tu casa, quédate en esa ciudad. Pero mire que todo el mundo viaje, pero mire que todo el mundo hace, pero mire, yo no hago nada, no haces nada, yo te voy a decir qué es lo que haces. Y ahí empieza uno a hacer la lista de qué es lo que hace uno en la casa. Porque a veces le dicen a uno, ¿y tú no trabajas? Sí, estoy en la casa. Ah, ¿no trabajas? Sí, es que estoy en la casa. Ah, por eso no trabajas. Que sí trabajo. Es que usted no sabe qué es el trabajo de una casa. Y muchas personas se sienten frustradas porque consideran que el trabajo es estar afuera de la casa, porque consideran que yo soy más si estoy afuera trabajando que estar en la casa, educando a mis hijos, cuidando a mis hijos, administrando mi casa, cuidando a mi esposo. No, eso no es trabajo. No es trabajo, hágalo. Hágalo. ¿Cómo es? Entonces, esas frustraciones muchas veces son sembradas o alimentadas por el mundo, por cómo es el mundo. Entonces nos empezamos a comparar con las personas del mundo. Y cuando nos damos cuenta, Dios dice, no, mi amor, linda, preciosa, mi princesa, yo te diseñé para esto. Y es ahí donde empieza el Señor a quitarnos todas esas frustraciones, porque por eso el Señor nos enseñaba hoy, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán, porque Él es el que pone en nosotros esas obras, esos proyectos, y eso se cumplirá porque es la voluntad de Dios, porque es Dios haciendo contigo su voluntad, y su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Muchas veces nos sentimos frustradas porque vamos por un lado con unas metas diferentes a las metas que Dios ha diseñado para ti. Sí, entonces, perdón. Eso, quería hablar de eso, de que muchas veces la expectativa de uno no son la expectativa de Dios. Entonces, muchas veces pensamos que Dios falló, que Dios no falló. Entonces, yo he aprendido que Dios siempre tiene el control. Cuando te dice sí, tiene el control. Cuando te dice no, tiene el control. Cuando te dice espera, tiene el control. Cuando no sana, tiene el control. Cuando sana, tiene el control. Cuando te deja viva, tiene el control. Y cuando te lleva, tiene el control. Entonces eso me da mucha paz, ¿entiendes? Mucha paz de que Dios siempre tiene el control, aunque no sea mi expectativa. Siempre tiene el control. Dios siempre tiene un plan para ti. Siempre pensó en ti antes de que tú nacieras. Él te diseñó. Y vamos a ver Salmos 139, 16. En este momento, mi nieta se fue a caminar por ahí, tú sabes de donde yo vivo, ¿no? Y luego no la encontramos y empezó la angustia, me empezó la angustia. Dios mío, Señor. Entonces dije yo, como dice ahorita ustedes, Altagracia, Dios, usted tiene el control. Y de pronto empezó a aparecer por allá. Ay, Dios mío. Dios tiene el control, Dios tiene el control. Dios tiene a nuestros hijos en la palma de su mano. Ay, Dios mío. Entonces, imagínate que la mano de Dios no es chiquita, es una mano inmensa. Es grande. Amén. Dios tiene a nuestros hijos cubiertos, estén donde estén en España, estén en la China, estén en donde sea, Dios tiene el control de nuestros hijos. Amén. Entonces, esa es nuestra tranquilidad, esa es nuestra paz, de que más que nosotras como madres queremos que nuestros hijos estén protegidos, el Señor es el papá de ellos y los tiene súper protegidos. Entonces, gracias a Dios que contamos con Él. Amén. Entonces, es aceptar el plan de Dios. Entonces, vamos a ver el Salmo 139, 16. Tus ojos, los ojos de Dios, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. La vida, toda mi vida está escrita ya. Dios tiene el control, Dios tiene la razón de ser de mi vida. Entonces, por eso
nosotros no debemos frustrarnos, porque antes de sentir ese descontento es preguntarle al Señor, Señor, esta idea, este objetivo, este proyecto, este plan, ¿es tuyo? Vamos a Isaías, Isaías 14, 27. Dice, 27. Isaías 14, 27. Si ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Exacto. Entonces, fíjense que con Dios todos los planes se llevan a cabo con éxito, si los planes son de Él. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Que cuántas veces nos hemos frustrado, cuántas veces nos hemos sentido así descontentas, tristes, enojadas por algo que no nos salió. Y muchas veces decimos, no es de Dios, eso no era de Dios. Pero sí era, es que estaba perfecto, es que era la maravilla, es que, mejor dicho, esa era la casa de mis sueños, es que ese era el hombre de mis sueños, es que ese era el plan de mis sueños. ¿Y qué? Pero para Dios no. Entonces, ahí es donde tenemos es que conectarnos con el Señor y preguntarle más en nuestra intimidad al Señor, no son mis deseos, ¿cuáles son tus deseos? No son mis planes, Señor, ¿cuáles son tus planes? Y ustedes saben que en Jeremías Dios nos dice que los planes del Señor siempre son de bienestar y no de calamidad. Es ahí donde nosotros tenemos que tener el valor de hacer lo que mi papá dice que debo hacer, lo que mi Padre Celestial dice. Pero papá, es que muchas veces somos las caprichosas, las que no queremos ver, no queremos entender, las obsesivas, las que yo tengo la razón de que eso se hace así, es que todo está muy bien organizado, imposible que no salga, imposible. Entonces el Señor nos da la respuesta. Es ahí donde nosotras tenemos que ser sabias para, antes de frustrarnos, preguntarle, ¿esto es de Dios? ¿Esto es tuyo, Señor? ¿Este plan es tuyo? ¿Este objetivo es tuyo? Porque no quiero hacer nada que no sea contigo y que no sean tus planes. Entonces el Espíritu Santo está desarrollando en nosotras ese fruto que lo volvemos a repetir: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, nunca nos vamos a sentir frustradas. ¿Qué piensan acerca de todo lo que hemos hablado? A mí me cae como anillo al dedo. ¿Sí? Ay, gloria a Dios. Todas. Que cada vez tenemos que ser más conscientes en que todas esas cualidades del fruto del Espíritu Santo las tenemos que ejercitar, porque ya las tenemos, pero están dormidas o están medio, así, ¿no? No están todavía todas ejercitadas al 100% como debería ser. Además, es cuestión de alimentar mi mente con la palabra del Señor para yo no frustrarme, porque yo sé que lo que Dios tiene dispuesto, eso es lo bueno para mi vida. Entonces, es en la palabra donde yo encuentro esa seguridad. Entonces, ¿a dónde voy cuando voy a planear, cuando voy a realizar cualquier cosa? Voy a la palabra y busco esa seguridad en lo que Dios tiene dispuesto. Amén. Uh-huh. En oración, cuando estamos en oración, Dios pone ideas, pone sueños en nuestro corazón, ¿cierto? Si nosotros le seguimos preguntando a Él se sienta con nosotros para diseñar ese sueño y para llevarlo a cabo. Cuando nosotros vamos de la mano de Él nos va guiando y nos va orientando hasta llegar al éxito. Cuando no sucede eso, entonces yo quiero hacerlo a mi manera, en mi forma, como yo he aprendido. Entonces estoy buscando que las cosas se lleven a cabo de una manera y tiendo a controlar, tiendo a manipular, esto tiene que salir porque tiene que salir. Entonces, ¿qué hay que hacer?
a mi manera, esto tiene que ser así. Entonces ahí estamos perdiendo porque vamos camino a la frustración. Si no es de Dios, ¿ves? Entonces, para evitar esa frustración, pues es mejor contar con los planes de Dios, los pensamientos de Dios, los proyectos que Dios tiene para tu vida. No buscar la perfección, nosotras no somos perfectas. Dios nos lleva a un camino perfectible todos los días, pero esa perfección que a veces nos produce frustraciones porque no nos salió perfecto, entonces ahí también perdemos el tiempo queriendo ser perfectas. No somos perfectas. Entonces evitemos esas frustraciones y alimentar el autoestima, porque cuando nosotros alimentamos nuestra autoestima, que es con el Señor, cuando el Señor nos dice, tú eres mi princesa, mi amada, mi novia, tú eres lo más hermoso del mundo, no hay nadie como tú, siempre, o sea, yo no me comparo con nadie. La vida de otra persona es la vida de esa persona. Lo que esa persona ha logrado es porque Dios ha querido que esa persona logre. Entonces, cuando yo no me comparo con las demás, vivo contenta y sin frustraciones, porque no estoy pensando en qué tiene la vecina para yo tener el doble o para tener más, no, porque ahí nos vamos también a frustrar y tener los planes de Dios para mi vida y ejecutarlos. Señor, aquí tú y yo somos mayoría, tú eres el que me guías, tú eres el que me orientas y de esa manera vamos a evitar el enojo. ¿Ve que es otro factor del enojo, la frustración? Eso es todo, pero que nos enseña muchísimo porque lo que Dios quiere enseñarnos es el carácter de Cristo. Cortico, si nosotros, pero sustancioso. Es cortico, sí, porque antes, si nosotros abordamos todo el tema en una sola, nos vamos a confundir. Fíjense que la semana pasada hablamos del disgusto. Aprendimos lo que es el disgusto. Ya evitamos menos ese tipo de juicios, ¿no? Lo que les escribía yo hoy, de juicios, de tú deberías hacer tal cosa, de caer en esa trampa a mí me parece que tú debes hacer, ¿por qué? Entonces, cuando quitamos ese juicio, quitamos esa crítica, en ese momento, pues no va a haber disgusto, porque lo que escribía yo hoy es, Dios está interesado en tu carácter y mi responsabilidad es mi carácter, no el carácter de la otra persona. Dios sabrá qué hace con el carácter de la otra persona, pero que yo no me enoje porque la otra persona es o no es como yo quiero que sea. Es ahí donde yo tengo que aprender. Esa lección es fundamental. Puede ser lo que sea. Puede ser la persona más difícil, más complicada, más autoritaria, más fría, más lo que sea. Pero no me tocó, no me hizo enojar. Ahí yo gané esa victoria, ahí gané esa batalla. Porque antes, ¿qué hacía? Pues responderle de la misma forma, ¿no? Y decirle unas cuantas palabras que se las merece. No, pero no lo voy a hacer. Yo con calma, con paciencia, con calma y con paciencia, con amor y sabiendo que es Dios en mí, Cristo en mí, el Espíritu Santo haciendo en mí. Entonces, ahí con el Señor vamos formando el carácter de Cristo. Sí, pero que es muy importante porque, por ejemplo, como madre, imagínate, ¿de quién es que aprenden los niños? Es que afecta a generación. Cuando uno no tiene conocimiento de la palabra de Dios, afecta a generaciones. No, pero a veces hay conocimiento de la palabra de Dios y se equivoca. O sea, sí, claro. A veces se conoce la palabra, pero claro, a veces el ser humano también es rebelde. Sí. O sea, no quiere, se lee la palabra, pero entonces la acomodan como la persona quiere, pero no como dice la palabra. Y ahí es donde vienen las equivocaciones, la desobediencia. No, y fíjate que a veces caemos en el tema de que las emociones
somos impulsivas, somos muy emocionales, respondemos apenas nos dicen algo, entonces dejamos un lado lo espiritual para hacerlo emocional, y ahí es donde el Señor dice, contrólate, dominio propio, mantén la calma. Mira, a mí me insultaron, me golpearon, me bofetearon, me dijeron hasta que me iba a morir. Le dijeron a Jesús de que se iba a morir. Y no hice nada. Yo quedé en silencio. ¿Pero por qué? Porque Jesús sabía quién era. Jesús sabía de dónde venía. Jesús sabía para dónde iba. Esa debemos nosotras también saber, que no porque nos digan algo, es algo a nivel personal y me lo tomo tan en serio, y es que yo soy muy sensible y cualquier cosita que me digan entonces me duele en lo más profundo de mi alma y me hirió tanto que no la puedo perdonar. No, o sea, llega un momento en que uno dice, no, la puedo perdonar, no me llegó a lo más profundo del alma, tampoco es tan grave, la sigo perdonando, la sigo aceptando como es lo que hablábamos hoy con Estela, no es fácil, pero estamos aprendiendo. La idea es aprender y practicar y practicar y practicar y practicar y seguir practicando hasta que llegue un momento en que le digan a uno, oiga, muévase, mire que todo lo que le están diciendo. Y, sí, a mí me están diciendo, no me di cuenta. O sea, llegar a ese punto donde uno le chuzan y le chuzan y le chuzan y uno ni se inmuta. Bueno, es parte de un trabajo espiritual, pero porque somos emocionales. Pero a veces tú tienes que decir cuando alguien te dice algo ofensivo, algo, y a lo mejor la persona no pensó que lo va a ofender, tú le dices, mira, esto que dijiste me dolió. Tú puedes decir eso, tú puedes decirle a las personas, no dejarlo así pasar por alto, sí, que no me moleste, pero sí puedes decirlo. Sí, eso les escribía. Pues claro, porque si uno deja que le sigan y que lo traten autoritariamente, que lo griten, que barren y trapean, y uno le resbaló y de todo, pues lo siguen haciendo. Sí. Entonces ahí mismo dicen, esta es la tonta, yo puedo pisotearla y barrer con ella y listo. Y no. Sí. No es lo que, es la forma como tú lo dices. Si tú llegas y dices, mira, yo me sentí de esta forma cuando tú me dijiste tal otra, me parece que no es lo correcto y que debes cambiar tu manera de dirigir tus palabras hacia mí. Ahí le estás mostrando cierto respeto y cierta dignidad tuya hacia la otra persona. Lo que yo me refiero es que nosotras no contestemos de manera emocional, de manera en que si a mí me dijeron, yo digo el doble. Si a mí me hicieron, no, es el control y el dominio propio y el saber que tenemos un dominio propio, que tenemos un Espíritu Santo que nos enseña a dirigirnos a la otra persona con respeto, con paciencia, con amor. Las cosas con amor se pueden decir de una manera muy sabia que la otra persona queda, wow, me dejó callada, perdóname. A decir cualquier cosa emocionalmente y se van subiendo los tonos de la voz y acabó en pelea, en discusión, en divorcio y en muchas cosas más. Entonces, lo que Dios nos está enseñando es ese fruto del Espíritu Santo, dominio propio, paciencia y amor. Decir las cosas sabiamente. Y sabiamente es con el carácter de Cristo. Cristo cuando tenía que hablar, hablaba. Cuando no tenían que decir nada, no decía nada. Hay personas que te dicen cosas y uno dice, pasó de largo. Pero como dice Hegel, si hay una persona que es una persona que es importante para ti, tu esposo o tus hijos o tu jefe, espérate un momentico, yo pongo límites, le digo a esta persona qué me gustó y qué no me gustó, y se lo digo de una manera en que esa persona entienda que no más. Fíjate que yo pienso que hay personas que no cambian, no importa cómo tú le digas y eso. Y mi papá siempre decía, no pelees el problema, busca la solución. Entonces, tal vez evitar a la señora es la solución, porque la señora
no va a cambiar si ella no quiere. No va a cambiar y es obsesiva y, uy, Dios santo bendito. Pero fíjate algo, que esas son la gente que Dios usa para saber en qué nivel tú estás. Sí. Esos son los exámenes que Dios nos da. Las pruebas. Eso sí es verdad, Altagracia. Sí, Eso pero... es verdad. Eso es verdad y sí, claro, eso es verdad. Y ahí lo que yo sé que tengo que aprender es a poner límites, porque yo soy muy amable y siempre tolero las cosas. Yo y dejo pasar las ofensas, siempre dejo pasar las ofensas, que me resbale, que esto, que lo otro y todo, y no sé poner límites. Y eso es lo que yo tengo que trabajar. Poner límites. Eso me cuesta trabajo. Ignorar a la señora. Pero, y muchas veces poniendo unos límites, le está enseñando a la señora, wow, tengo que cambiar. Porque seguramente esta señora, como todos se lo han pasado, y ella grita y nadie le dice nada, pues necesita a alguien que tenga un comportamiento diferente, que marque la diferencia, para esa persona darse cuenta, wow, yo tengo que cambiar. Entonces, ese es nuestro trabajo también. O sea, Dios está... eso es lo que me toca. Pero también recordemos que hay muchas lecturas que dicen, ustedes en otro tiempo también eran así. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que uno le cuesta trabajo mirarse hacia adentro. Las preguntas del disgusto, o sea, cuando existe ese tipo de disgusto frente a una persona que no nos gusta lo que hizo o no nos gusta cómo nos habló y todo, las preguntas eran, ¿hay algo en mí de esa persona que no me gusta porque lo tengo yo? O sea, es como si el espejo se me presentara en la cabeza, yo tengo ese tipo de comportamiento a veces con otra persona. La otra pregunta es, ¿esa persona me recuerda a alguien que no me gusta y entonces me recuerda a fulanita de tal? O la otra pregunta es, ¿realmente lo que ella hace me está haciendo daño a mí o no me hace daño? ¿Me molesta? Sí, hacer daño, ¿no? Que yo sienta, ¿es real daño lo que me está haciendo? O simplemente ella es así, entonces me pongo el impermeable y no me tocó. ¿Sí? Esas son las tres preguntas para contestar con respecto a si vale la pena o no disgustarme con esa persona. Porque ahí es donde ejercemos la paciencia. Ejercemos la paciencia con esa persona. Y la otra, pues entonces la frustración. Entonces ya, para la frustración, pues ya sabemos que el gozo es nuestra fortaleza. El gozo frente a la frustración. Y saber agradecer a Dios por todo lo que tenemos. Porque si nosotros vamos a ver cuál es el diseño que Dios hizo en mí y cuáles son los planes y proyectos que Dios tiene para mí, entonces voy a empezar a trabajar con Él para no tener frustraciones. O sea, estar conectadas con Él para que sean los sueños de Dios en mi corazón. Y no mostrar, Señor, tengo este proyecto, tengo este plan, entonces dime que sí. No, espérate, dime que sí, porque uno a veces llega, ya le consultaste al Señor, no, todavía no, yo al final le digo, ay Señor, por favor, ayúdame, que me monten en el avión, que me monten, desde el principio, antes de comprar el tiquete, ya le planteé, no, todavía no ora. Entonces, hacemos las cosas en nuestra fuerza y después estamos orando para que el Señor me haga el milagrito. Ya los dos factores que estudiamos la semana pasada y esta semana. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia o algo para empezar ahora, dime, Marta. Carito, y pues mis otras amigas, yo les quiero compartir algo que me ocurrió a mí. Yo soy divorciada hace un poco más de 20 años. Mi hogar pues no fue fundamentado sobre la roca porque Cristo o sea, nunca fui a Dios porque no lo conocía a pedir el esposo y desde ahí comenzó todo mal. Desafortunadamente una gran amiga que yo amaba mucho fue quien intervino en mi hogar y cayó en el proceso de adulterio con el padre de mis hijos y pues obviamente ahí vino frustración a mi corazón, pero mira que en esos momentos de oración que yo tuve con el Señor para que pudiera yo recibir una respuesta del por qué había ocurrido esto y quitar esa frustración, el Señor me mostraba cómo Judas
siendo uno de sus discípulos. O sea, yo le decía, ¿cómo hiciste tú con Judas para no golpearlo cuando él te besaba y te entregaba frente a tus enemigos y tenía un plan preestablecido? Y el Señor me decía que siempre nosotros los cristianos tendríamos no solo un Judas, sino muchos Judas en nuestra vida. Y eso logró que mi frustración se fue, o sea, ya desapareciera, porque el Señor me hablaba de que siempre habría un Judas, porque yo no sé, yo le decía, Señor, ¿tú te sentiste frustrado con Judas? No sé qué sintió el Señor, pero ya él dice, la Biblia dice que él estaba preestablecido para que ocurriera eso, pero yo creo que el amor que el Señor sentía por Judas y ese amor que yo sentía por esa persona que se metió en mi hogar me causó mayor frustración. Pero el Señor, cuando me dio la lección de Judas, cuando metió la mano en el plato a comer con él, compartía con él, era uno de sus seguidores, no sé, bueno, el Señor me ayudó a superar la frustración, y creo que en este caso nosotros siempre vamos a tener que manejar ese beso de Judas, pero sin dejar que nuestro corazón se mine con cosas. Y eso fue como yo manejé, así fue como manejé mi situación. Oh, qué lindo, qué lindo. Ahora que dices eso, vamos a Romanos 8, dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza pecaminosa, en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Se dan cuenta? Que lo que Dios quiere es que vivamos en el Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da paz. Entonces queremos quitarnos todo enojo, toda frustración, todo desaliento, todo desánimo, todo que no sirve, cosas que no sirven ya. Vivamos en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu hay que comenzar a creer en el Señor Jesucristo, que lo que Él dice es la verdad, y seguir viviendo con Él, pegaditos de Él, sostenidos en su mano, con su palabra, obedeciéndola, para que todos los planes que Dios tiene para ti se lleven a cabo.